y vamos a confesar. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y si usted lo cree, dé un fuerte aplauso otra vez el día de hoy. Gloria a Jesús. Cuando una persona está bajo la unción del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, y ese es el camino que todos nosotros como creyentes deseamos, caminamos y buscamos, que el Espíritu Santo guíe nuestro caminar. Y este guía nuestra mente, que gobierna nuestro corazón y entonces dirige nuestra vida. Ese es nuestra pasión, hacia ahí vamos. Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo cada minuto de nuestra vida, en cada decisión, en cada situación, sea tu Espíritu quien nos guía. Pero el mayor esfuerzo de Satanás es capturar las mentes de los hombres y por ende capturar nuestras almas, entrar ahí en ese lugar donde están nuestras emociones. Satanás sabe que si puede gobernar o manipular nuestra forma de pensar, él puede expandir su gobierno a todas las otras áreas de nuestra vida. Su blanco no es solamente nuestra mente. Proverbios 23:7 dice, como piensa en su corazón, así es él. Si el enemigo puede llegar a plantar ideas, pensamientos ahí en nuestro corazón, entonces, ¿qué dice la Escritura? Así es esa persona. Satanás desea entonces controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Mire Mateo 15:19, dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Ahí en el corazón. El enemigo concentra sus fuerzas para llegar a esos pensamientos, ahí en la mente de las personas. Y por eso hemos dicho que ahí en nuestra mente es la batalla. Ahí es el campo de batalla de nuestra fe, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ahí en nuestra mente. Y Pablo habla de esa batalla en un pasaje que es muy conocido, lo compartí la vez pasada que compartí con ustedes en 2 Corintios 10:3 al 5, dice así, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra batalla, las armas de nuestra pelea. Y estamos hablando de esa pelea que se da en nuestra mente. No son carnales, no es a través de una pistola o de un cuchillo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ven ahí cómo la batalla se da justamente en nuestra mente, donde el enemigo viene y lanza dardos de fuego, y si la persona no está en actitud de batalla, entonces el pensamiento puede lograr tener un asiento y usted empieza a pensar esas cosas que luego van al corazón, y que dice la Escritura, de lo que está en el corazón, así es la persona. Entonces tenemos que estar constantemente afirmados o constantemente en acción de guerra, si quiere usted decirlo así, viendo qué es lo que está entrando en nuestra mente, qué es lo que está viniendo. En este pasaje Pablo nos enseña sobre esa batalla y nos habla de fortalezas o especulaciones, cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? El conocimiento de Dios lo encontramos en la palabra.
Si eso que estamos pensando, esas cosas que están dando vuelta en nuestra mente, en nuestro corazón, que inclusive se vuelven sentimientos porque se involucran las emociones y estamos todos ahí en esa situación, y eso es en contra de lo que dice la palabra de Dios, es justo lo que estamos viendo, es especulaciones o pensamientos o cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El tema acá son los pensamientos y la batalla que se da en nuestra mente. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Cuando hablamos de fortaleza, o Pablo habla de una fortaleza, ¿se recuerdan ustedes que mencioné que Pablo lo usa como ejemplo porque era normal en ese tiempo ver ese tipo de ciudades? Esas ciudades amuralladas. Hoy no las hacemos o no construimos nuestras ciudades de esa manera. Tenemos algunas ciudades en Europa donde todavía se miran ahí las murallas, o todavía podemos ver algunas ciudades, pero no es la forma en que nosotros construimos el día de hoy nuestras ciudades. Tal vez no es tan lógico para nosotros ver este pasaje, pero para Pablo y los que estaban con él era muy sencillo entender lo que él estaba tratando de transmitir. Estas fortalezas que él menciona está haciendo la imagen de estas ciudades amuralladas con unas fuertes murallas, y lo hacían para que cuando venía el enemigo o cuando venía alguien en contra de la ciudad, la gente podía reunirse dentro de la ciudad, se venían de donde estaban afuera y todos se atrincheraban allá adentro. ¿Por qué? Porque esa ciudad tenía suficiente comida, suficiente agua, suficiente para poder vivir, y les era de protección. El ataque, el enemigo lo hacía de una manera muy particular porque tenían que venir en contra de esas grandes murallas y no era fácil. Tal vez ustedes lo han visto en películas, cómo traían aquellos grandes palos y empezaban a darles a las murallas, o empiezan a subirse los hombres por las murallas en grandes escaleras, y los de arriba empiezan a botar esas murallas. Entonces lo que hacían era que tiraban bolas de fuego adentro de la muralla para que entonces la gente que estaba protegiendo que no vinieran el enemigo se distraían por el fuego o porque morían, y entonces podían entrar y abrir una brecha en la muralla. Estas fortalezas o estas ciudades tenían vida propia adentro, pero el enemigo intentaba salir o cruzarlo. Pablo usa entonces la idea de las fortalezas para decirnos que la palabra de Dios, el poder de Dios, rompe todo muro o toda fortaleza que se haya levantado en nuestro corazón. Puede ser que esos pensamientos que le dejamos entrar se volvieron estas emociones tóxicas o estas situaciones que nos manejan, que están en contra de la palabra de Dios, y como es así, nuestro corazón quiere proteger aquello que estamos viviendo. Imagínense, se me ocurre ahorita la soledad. La soledad trae tristeza, la tristeza trae desánimo, y viene y empieza un pensamiento que entra a nuestra mente y decir, bueno, la verdad es que nadie me viene a visitar, o yo no tengo amigos, o yo qué sé. Un pensamiento viene y empieza a volverse una altivez, empieza a volverse una situación en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no estamos solos nunca. Él siempre está con nosotros. Entonces no estamos solos, aunque estemos físicamente solos, nunca estamos solos. Entonces es una altivez en contra del conocimiento de la palabra. Y viene ese pensamiento, y dentro de nuestro corazón empieza a construir esa muralla y se guarda en nuestro corazón. De tal forma que cuando quiere venir la palabra de Dios, cuando hay una prédica, cuando usted lo escucha, dice, tal vez sí, pero vuelve a cerrarse. Igual sucede con la ira, con el enojo, igual sucede con hábitos que traen mal a nuestro cuerpo, el alcoholismo, los celos, bueno, todas estas circunstancias que están en contra de la palabra de Dios.
Vamos a leer otra vez ese pasaje de 2 Corintios 10:3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y me gusta cómo empieza este pasaje porque el Señor nos dice, sí, entiendo que ustedes están viviendo en ese cuerpo, ¿verdad? Entiendo cómo ese cuerpo vive, lo que siente, lo que piensa, lo que percibe, cómo vive. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces las armas que el Señor nos ha dado son poderosas para destruir todos esos patrones que vienen a destruirnos. Todos esos patrones que nos atan y nos limitan y nos hacen sentir tristeza, desánimo, depresión, todo eso que el enemigo quiere que nosotros estemos envueltos en estas circunstancias para que no podamos vivir la plenitud de la vida que Cristo tiene para nosotros. Sigamos leyendo. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere lograr hacer? A través de la palabra, a través de usar esas herramientas que el Señor nos ha dado, su palabra, la oración, la espada. La palabra es la espada de dos filos. Podemos romper con esas circunstancias que tienen nuestro corazón atado, dice la Escritura, y podemos entonces llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. O sea, ¿ven ustedes ahí la batalla que se da en nuestro interior o se debe de dar? Es una batalla. Cuando ese pensamiento sale o cuando usted ya esa fortaleza se rompió, usted puede tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la palabra. Por eso les digo, vayan a la palabra, busquen los pasajes que específicamente se adecúan a la circunstancia que usted está viviendo. Y tome esas promesas, atesórelas, póngalas en su espejo donde usted la puede leer todos los días, porque es eso que viene y rompe y rompe y rompe hasta que rompe totalmente esa fortaleza que el enemigo ha querido tener en su corazón y que no le deja vivir en gozo, en paz y en libertad. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tener una vida de gozo. Usted puede decir que está viviendo feliz, está viviendo alegre, está viviendo la plenitud de Dios. Espero que alguno de ustedes diga amén. Pero si no, verá, esa es la promesa que Él nos da. Y si alguien viene, o más bien, alguien viene y le dice, mire, usted tiene una herencia. ¿Usted sabía que usted tiene una herencia? Y usted puede decir, pues la verdad es que no sabía de dónde salió una herencia, si yo no tengo quien me herede. Dice, es que tenía un tío que lo conoció cuando usted era chiquito y se enamoró de usted, pero nunca lo volvió a ver y le dejó una herencia. Qué emocionante, ¿o no? Todos estaríamos muy, muy felices de recibir esa noticia. Pues el Señor nos dio una herencia. Pero es como que no queremos llegar a recibir esa herencia. Es como que lo sabemos, pero bueno, es que como hay que ir a pelearlo, hay que hacer algo. Yo recuerdo una tía que quiero mucho. Un día estábamos platicando y le digo, mire, es que usted tiene que orar, usted tiene que luchar, usted tiene que venir. Y dice, ay no, qué cansado. Prefiero estar así como estoy. Y digo yo, ay, no puede ser. Pero eso es mucho de lo que sucede. Cuando hay una fortaleza, cuando hay una situación de esa naturaleza, ya no tenemos ni fuerza. ¿Qué es lo que nos da la fuerza? La palabra de Dios. Esa es esa arma que no es carnal, que viene y da, y da, y da. Tal vez usted no tiene fuerzas, pero la palabra de Dios le va a dar las fuerzas. El Espíritu de Dios, cuando usted ha leído y leído, le va a recordar los pasajes que usted necesita justamente para esa situación que está viviendo. Pero si no tiene la palabra, no tiene nada que el Espíritu Santo le pueda recordar.
Amén. Entonces tenemos que ir a la palabra. Pablo en este pasaje estaba diciendo entonces que enviaría la verdad contra las defensas de las fortalezas hasta que la palabra rompiera, hasta que pudiera abrir un hoyo en esa muralla. La palabra de Dios contiene ese poder divino para botar toda especulación humana y destruir toda fortaleza de pensamiento y venir en contra de esa fortaleza que ha atrapado tu corazón. Es por medio de la palabra poderosa de Dios. Es poderosa, es una herramienta, ¿cómo se llama? De batalla, un arma de batalla, que tomamos todo pensamiento y lo llevamos cautivo a la obediencia de Dios. Es a través de la fuerza que nos da la palabra. Y hay estas fortalezas individuales que cada persona manifiesta. Una fortaleza individual es una forma de pensar que se ha desarrollado con vida propia dentro de nuestro interior. ¿Cómo así que tiene vida propia? Sí, ¿se recuerda usted la ilustración de la fortaleza? La fortaleza es una ciudad que tiene vida propia, se mantiene a sí mismo. Pues esos pensamientos que están en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, el enojo, la ira, se vuelve tan parte de nosotros, se vuelve ahí una fortaleza que la persona llega a decir: ay, a mí no me vengas a decir que yo estoy enojado, que yo soy airoso. Yo así viví, así nací y así me voy a morir. Hay personas que dicen eso. O le dicen a uno: ay, es que así es mi carácter o mi temperamento y yo no voy a poder cambiar. Eso no cambia. Mentira. Son fortalezas que han tenido vida propia allá adentro, que tienen vida propia. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior, que nos ata, nos hace a nosotros miserables y a los que están a nuestro alrededor, debemos de venir a la palabra y permitir que esa palabra nos dé fuerzas para romper esos muros y esas fortalezas que están dentro de nosotros. Nosotros somos creados a imagen de Dios, con voluntad individual, cada uno de nosotros. Y podemos decidir en el nombre de Jesús que la ira no nos va a manejar. Vamos a decidir en el nombre de Jesús que el enojo no nos va a manejar. Vamos a decidir en el nombre de Jesús que la depresión no nos va a manejar. Es una decisión, o cualquier hábito o pensamiento que esté en contra de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que estamos viviendo. Soledad, yo no sé, tanta cosa. Pero el Señor quiere ayudarte el día de hoy a, número 1, comprenderlo. Y número 2, a tomar una decisión para poder ir directo a atacar esa situación. Cualquier pensamiento que desarrollemos dentro de nosotros también llega a tener esa vida propia o esa propia voluntad. Si desarrollamos un mal hábito o un hábito de mal genio, por ejemplo, celos es otro. Ese hábito forma una vida en sí mismo dentro de nosotros. Y miren lo más tremendo, no quiere morir. No quiere morir. Pero por eso es que es importante que lo veamos. La próxima vez que se da una circunstancia correcta, digamos, tú decidiste el día de hoy, no voy a ser una persona celosa en el nombre de Jesús porque no tengo razón de sentir esos celos. Cristo me da la autoridad para venir en contra de esas circunstancias. Y si hay celos, pues anda a ver, primero averigua si son infundados, porque no deberían de existir. O sea, no es un sentimiento que provenga de Dios. Y tú decides y empiezas a trabajar en contra de esos sentimientos o esa circunstancia en tu vida. Pero no es solo así. ¿Sabes qué sucedía con las fortalezas? Lograban abrirle un boquete a la fortaleza, ¿y qué es lo que hacía la ciudad que estaba allá adentro? El primer
la primera reacción que tenían, ¿qué era? Querer volver a cerrar la fortaleza, querer volver a levantar ese muro para que el enemigo no entrara. En este sentido, no estamos hablando del enemigo, estamos hablando de la palabra de Dios que entra y rompe, ¿verdad? Esa fortaleza que está dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros venimos con la palabra de Dios, abrimos un boquete y empieza a trabajar, empieza a entrar la palabra de Dios a esa fortaleza en nuestro corazón y a destruirla. Pero ¿qué pasa si no continuamos destruyendo? ¿Qué pasa si decimos, ya estuvo, ya oré? Cuando se da la circunstancia nuevamente donde quieres, donde tienes la oportunidad de manifestar esos celos o ese enojo, esa ira, si tú no has trabajado, si no has estado constantemente votando, muy posiblemente se va a volver a manifestar. ¿Por qué? Porque es una fortaleza que tiene vida propia, que tienes que trabajar más allá de una oración, tienes que ir más profundo y buscar cuál es la circunstancia que provocó que esa fortaleza tuviera asiento en tu corazón. Trabajar duro, como una guerra, como una batalla, y ir hasta erradicarlo. No es así nomás, es un trabajo que cada uno de nosotros debemos de hacer. ¿Qué sucede si estamos en guerra y nos dormimos? No se puede uno dormir en la guerra, ¿sí? Tiene que estar siempre listo, siempre ahí, dispuesto, ¿verdad? Hacen turnos para no poderse dormir, para estar siempre atentos. Pues esa es la batalla que tenemos que darle. El enemigo entró en nuestro corazón con esas emociones tóxicas, formó fortalezas que nos hacen entre ser lo que hoy somos, pero lo que somos, las emociones que sentimos, la forma en que actuamos, es como la Biblia dice que debemos de actuar como cristianos. ¿Estamos viviendo nuestra vida conforme a la palabra de Dios? ¿Estamos reaccionando como debemos de reaccionar como cristianos? Si decimos, a veces sí, a veces no, la verdad no, debemos de ir y buscar qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es esa fortaleza o ese pensamiento que llegó a tener lugar en nuestro corazón y ahora tiene vida propia y nos maneja? No es que a mí pasa alguien por ahí, me pasa topando y yo me enojo. Por supuesto que me enojo. ¿Por qué me voy a enojar si la persona andaba pensando en otra cosa o lo que sea? Pero ahí podemos ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Una fortaleza individual es un hábito que se ha convertido en más que un hábito. Se ha convertido en el centro de control de la carne en nuestra vida y usa los hábitos para mantenernos bajo su control. No somos nosotros. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor. ¿Sí? Y cuando nos dice en esto pensad, nos dice en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. En esto pensad. Entonces así es como el Señor nos mira a nosotros y así somos. Si estamos viviendo otra verdad, tenemos que analizar qué está pasando en nuestra vida. Recuérdese que esa fortaleza se defiende. ¿Y sabe cómo se defendían las fortalezas? Tiraban humo para evitar que los otros supieran qué estaba pasando y se confundieran. Cuidado con el humo que la fortaleza puede tirar en tu corazón. Porque tú dices, ya, con eso ya trabajé y hasta ahí, pero ese puede ser una humareda que tienes que estar atento. Y como le digo, cuando usted empiece a trabajar o empezamos, porque ya llevamos varios domingos en esto, yo sé que usted ha estado trabajando en diferentes áreas de su vida. No se detenga, continúe. Y sabe que si usted necesita ayuda, si usted necesita a alguien que le apoye en esa labor que usted está teniendo, alguien que le apoye a llegar al fondo de por qué está así. Estaba leyendo unos
unos libros y decía un testimonio de una mujer que dice que estaba viviendo una vida tremenda. Todo le daba celos de su esposo, no podía voltear a ver, quería estar con él todo el tiempo porque ella sentía celos por todo y para todo. Y un día, una palabra de Dios, un mensaje, un día llegó esa palabra a su corazón y abrió un boquete en la fortaleza que tenía. Y empezó ella a trabajar y a orar y buscó consejería, buscó ministración y fue con la persona y estaban orando y diciéndole: Señor, ¿de dónde viene esta raíz? ¿De dónde viene esta fortaleza en mi corazón? Y el Señor mostró que cuando ella era chiquita había entrado un pensamiento de soledad y ella se sentía sola. Y ese pensamiento, esa circunstancia en su corazón, ese temor de la soledad había dado lugar a los celos. Cuando ella perdonó a sus papás, creo que se habían ido de viaje o no sé qué, cuando ella perdonó y fue hasta el fondo, esa fortaleza se desmoronó completamente y todo pensamiento y toda circunstancia y toda sensación y todo hábito de celos se fue completamente en su vida. Entonces no es solo, tenemos que ir más allá, ¿sí? Entonces si usted siente que necesita ayuda, administración, recuérdese que tenemos clínicas de administración aquí en la iglesia. Es el ministerio de restauración. Usted solo tiene que llamar por teléfono a la recepción de la iglesia y pedir una cita y le hace su cita y le podemos recibir y ayudar a ir más profundo, a botar completamente esa fortaleza. Amén. Y no dejarse que ese humo nos confunda, digámoslo así, sino que vayamos a lo profundo. Las fortalezas protegen aquello que nos mantiene atados. Su tarea no es solo mantener lejos a los de afuera, es prevenir que nuestro espíritu y mente renovada vean nuestro propio engaño. Hebreos 2:15 dice que el Señor Jesús se volvió como uno de nosotros para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él vino y vivió como nosotros, sintió como nosotros, sabe lo que nosotros vivimos, sabe cómo nosotros nos movemos y sentimos y nuestras emociones. Por eso es que su palabra es ese misil que puede romper realmente esas fortalezas en nuestro corazón. Y cuando yo estaba orando por este día, el día de hoy, sentía en mi corazón que hay una fortaleza que ha estado atacándonos o que ha venido y atacado nuestro corazón, y es el desánimo. Siento que ha venido en muchos de nosotros y me puse a estudiar y decía, ¿qué es ese desánimo? Y en la palabra hebrea, el desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, cuando ya no tenemos fuerzas, falta de ilusión o ánimo para hacer algo, dejarse o hay cansancio, se siente desfallecer, desmayar, con ganas de rendirse, de caer, hay quebrantamiento, desconsuelo, atribulado, miedoso, temeroso inclusive. Y son sentimientos que puedan estar atacándote en este tiempo. Es un sentimiento que paraliza por completo a la persona. Y nos habituamos a vivir así. El desánimo inicia entonces a manejar nuestra vida. Así como les decía, esa fortaleza empieza a tener vida propia y se vuelve el centro de control de nuestra carne. Sí, ya no hay ánimo ni de levantarse, ni de pensar, ni de soñar, no hay ánimo de nada y empieza a controlar nuestra vida. Ese desánimo es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. Ese es el fin del enemigo, que no haya ánimo ni emocional, ni espiritual, ni físico.
La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios de Dios. Y el desaliento es una de las estrategias más peligrosas del enemigo, porque nos ataca justamente donde ya no queremos ni pelear, ya no queremos hacer nada. El Señor nos da varios pasajes de Deuteronomio 1:21. Dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y hay varios pasajes como estos. Y yo decía: Señor, nos estás dando una tarea, nos llamas para adelante, nos estás dando una visión, nos estás dando un camino, ¿verdad? Dice: anda y toma la tierra prometida. Seguramente el Señor le ha hablado a usted que usted tiene por delante un mejor empleo, tiene por delante una vida grande, tiene por delante, como Él nos decía, tú y tu casa servirán al Señor. Mire todo lo que el Señor nos ha estado hablando. Pero, mira, ¿a qué horas agarro fuerza? Pues ese es ese desánimo. Pero ¿qué nos dice el Señor? No temas ni desmayes. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Otro pasaje dice: no temas ni te intimides, sino que agarra fuerzas. Y el pasaje de Josué, que es tan hermoso, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mire qué tremendo es maravilloso esa fuerza que el Señor nos da con ese pasaje. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová está contigo donde quiera que tú vayas. Para que usted pueda reconocer cuáles son las actitudes de una persona desanimada. Bueno, una persona desanimada se aísla de los demás. No quiere asistir a la iglesia y desanima a los demás en su familia. Una persona desanimada tiene pensamientos como estos: Dios no me tiene en cuenta. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? ¿Cómo así Dios está dejando que esto suceda? Estoy viviendo una circunstancia difícil y a nadie le importa. Se vuelven críticos y murmuradores contra Dios, contra los líderes de la iglesia, contra sus jefes en los trabajos, contra otros creyentes. Una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida, ya no oye, ya no mira, ya nada. Se inclina hacia el pecado, se empieza a ir por ese camino. Se muestra insensible a la necesidad de otros, a la oración, a la palabra de Dios, como que nada interesa. ¿Y cómo vencer entonces esta fortaleza y otras fortalezas? ¿Cómo vencerlas? El temor es el arma primordial de las fortalezas. El temor a cambiar, el temor a dar un paso, el temor a soltar. Recuérdense que estas fortalezas se vuelven ese control de la carne, del ser. Entonces, cuando nosotros vamos a entregarlo, vamos a cambiar, hay un temor del cambio. Y yo siempre me recuerdo lo que decían unos entrenadores que nos vinieron a dar un curso. Decía: nadie quiere cambiar. Aunque usted diga que quiere cambiar, la verdad es que no quiere cambiar, porque ese cambio trae trabajo. El único que está contento con el cambio es un bebé con el pañal sucio. Es el único. Todos los demás no quieren cambiar. Decimos que queremos cambiar, pero no queremos cambiar. ¿Qué debemos hacer entonces para que yo quiera cambiar? Porque no quiero estar más como estoy. Pero la carne se rehúsa. La fortaleza que se ha formado en el corazón se rehúsa al cambio. No quiere. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, sueñe. Véase a usted mismo como Dios ha prometido que usted es. Estamos hablando del desánimo. Mire a usted mismo animado. Hay tantas promesas, hay tanto que Dios tiene, hay tanto para el futuro. Dios nos ha hablado, nos ha profetizado, nos ha dicho:
Anímese a sí mismo con la palabra de Dios. Véase a usted. Cierre sus ojos. A mí me gusta usar la imaginación espiritual, digo yo. Cierre sus ojos y mírese a usted animado. Mírese usted cómo se levanta todas las mañanas, lleno de ideas, sueños de parte de Dios, ideas creativas que van a transformar la forma en que hace su trabajo, la forma en que trabaja y vive con su familia. Sueñe cómo usted y su casa servirán a Jehová. ¿Cómo se mira eso? ¿Cuál es la fotografía que usted puede ver? La foto. Suéñela. Empiece a ver esa realidad. ¿Por qué? Porque eso trae ánimo. Pasos entonces para ser libres. Paso número 1, ver y arrepentirse. Debemos de reconocer que hay una fortaleza, verla, porque entonces la podemos atacar. Imagínese usted que no la veamos. Si recuérdese esas películas de las fortalezas, el enemigo podía andar por todos lados caminando y no miraba la fortaleza. Esas fortalezas están ahí y uno puede ir y atacarla directamente. ¿Pero cuándo? Cuando sabe dónde está. Si no puede ir directo a la fortaleza, está como dando tumbos por todos lados. Entonces, verlo, reconocer esas estructuras en el corazón que necesitan ser redimidas. Ese es el primer paso para la sanidad interior. Verlas, reconocerlas y arrepentirse delante de Dios. Señor, perdona que no lo había visto, que era una atadura que estaba en mi corazón, un pensamiento en contra de tu palabra. Y venir y traerlo delante de Dios. Entonces lo primero es pensar cuál es la verdad de la situación que yo estoy viviendo. Segundo paso, el arrepentirse. Es importante llegar a la decisión de cambiar. Ya no quiero vivir más así. Ya no quiero ser alguien que se enoja por todo, que grita y que se airea. Ya no quiero ser esa persona que es celosa. Ya no quiero estar con esta situación en mi corazón. Debo de asumir entonces la actitud correcta. ¿Cuál es el próximo paso? Ir a la cruz, ir al Señor, ver lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, orar en recio por perdón y llevarlo a la cruz. Y así cualquier camino será mucho más fácil. Cuando tengas pensamientos de desánimo, puedes hacerte las preguntas: ¿estos pensamientos verdaderamente son míos? ¿O estos pensamientos son un dardo de fuego del enemigo que está queriendo fortalecer esa fortaleza que estaba en mi corazón? ¿Qué hacemos? Tomar una decisión, una determinación. Ya no más. Ya no más en el nombre de Jesús. Amén.